Aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Todos. Aleluya, santo, 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 el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, eres santo, santo. Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amén, amén, aleluya. Dilo fuerte, pueblo. Aleluya, eres tú, poderoso Dios. Aleluya, oh, aleluya, aleluya, eres tú, poderoso Dios. Oh, aleluya, santo. Digno eres tú, digno eres tú, eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, fuerte pueblo, eres santo, santo. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, eres santo, santo. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amén, Gloria a Dios, todo lo que soy clama por ti. Bienvenido, hermano, esta mañana a la iglesia Cristo viene. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y así le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial y a través de nuestras plataformas sociales como lo es YouTube Live y Facebook. La iglesia Cristo viene te da la bienvenida en esta hermosa mañana, en este principio de semana donde nos hemos juntado aquí en la casa de nuestro Padre Celestial a darle la honra y la gloria al que se lo merece. Amén. Que Dios te bendiga. Quédate a recibir la palabra, que hay algo especial para ti. Pueden tomar su asiento, hermanos. Dios me los bendiga. Diga conmigo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Repita conmigo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Literalmente está hablando del anticristo. El anticristo se le conoce como por unos 23 diferentes nombres en las Sagradas Escrituras. El hijo de pecado, aquí tiene tan solo vemos al hijo de pecado, el hijo de perdición. Son dos nombres que se le adjudican ahí.
Los cristianos, el caminar del tiempo, y principalmente en estos últimos días, en estos últimos años, deberíamos de estar tan conectados con el retorno de Jesús como en ningún otro tiempo de la historia. Sin embargo, cuando se habla del retorno de Jesús, crea ciertos sentimientos en algunas personas, y el interés no es como realmente hubiera de ser, ya que todas las señales que nos rodean, todas las señales que están a nuestro alrededor, manifiestan de que Cristo está a las puertas, ¿sí? Cristo está a las puertas. El Señor nos dice que cuando viéramos estas señales, levantar o erguir nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. De manera que nos ha tocado la última generación, lo creemos. Estamos viendo los últimos tiempos, en el último siglo, como la Biblia lo enseña, y las posibilidades de que Cristo venga en nuestros tiempos son muy altas. Así que debemos de estar constantes allí mirando con atención qué es lo que está aconteciendo. El apóstol Pablo escribió con mucho detalle el asunto del retorno de Jesús. Es uno de los intérpretes, vamos a decir, más capaces, más preparados para interpretar las escrituras de todos los discípulos y apóstoles. El apóstol Pablo, todo lo que escribió está sujeto a todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Y los escritos de Pablo todos son, quiero decir, todo lo que aconteció con respecto de la Biblia, excepto sus propias experiencias. Nos habla con detalle el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos informa ahora. En los tiempos de Pablo, algunos predicadores, creo que el micrófono tiene un sonido ahí un poco, espero que no les esté dañando. Algunos predicadores dicen que el apóstol Pablo creía que Cristo vendría en sus tiempos, pero no es así. Los que creían, los que escuchaban los mensajes de Pablo, porque Cristo era imposible que viniera en los tiempos de Pablo, ya que Pablo era uno de los más conocedores del Antiguo Testamento, de las promesas de que Cristo vendría o del Mesías establecería el reino en la tierra. Y Pablo, todas sus interpretaciones son increíblemente poderosas, conectadas exactas a la revelación de Dios por los profetas y apóstoles y aún Moisés. ¿Por qué no podría Cristo haber venido en los tiempos de Pablo? Bueno, porque hay escritos, por ejemplo, de Jeremías, de Zacarías, de Isaías, de Ezequiel, que nos revelaban que el pueblo de Israel tenía que ser esparcido por toda la faz de la tierra, ¿sí? Y cuando Pablo está escribiendo estas cartas o estas revelaciones de Dios, aunque el pueblo de Israel ya estaba siendo esparcido, aún con todo eso todavía no era esparcido por toda la faz de la tierra. Y otra cosa aún más, también los mismos profetas decían que al final de los tiempos, desde la dispersión del pueblo de Dios por la tierra, Dios los traería de retorno a su tierra y los establecería en su tierra que le prometió a Abraham, y que nunca más o nunca jamás volverían a ser sacados de esa tierra. Esta porción última, vamos a decir que Pablo hubiera asumido de que Israel ya estaba siendo esparcido en los tiempos que escribió por allá en los 60 estos escritos de Tesalonicenses. Sin embargo, el pueblo todavía estaba esparcido y no había retornado. El retorno del pueblo de Israel inició en masa en el año 1948, el 7 o 14 de mayo por ahí de nuestro tiempo, cuando se establece Israel una vez más como pueblo en la tierra. De manera que era imposible de que Cristo viniera en todo ese proceso, 1900 años aproximadamente. Era imposible que Cristo viniese, aunque había señales que anunciaban o alumbraban de que se manifestaba lo que Cristo había mencionado. Pero en los tiempos en que nos toca a usted y a mí vivir, podemos ver que todas las señales profetizadas, tanto por los apóstoles, por Moisés, por los sacerdotes, por los reyes, por el salmista, el proverbista, todas estas señales ya se han cumplido en su mayoría, excepto la de que Cristo retorne. De manera que los cristianos debemos de estar mirando a este mensaje, esta palabra profética, como una luz que alumbra en un lugar oscuro. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? El mismo Cristo nos dijo en Mateo 25:13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una exhortación a la iglesia.
Velad pues, porque no sabéis ni la hora ni el día en que Cristo ha de venir. Y si en algún tiempo la iglesia debe de estar velando por el retorno de Jesús, es nuestro tiempo. Lo vuelvo a repetir. Si en algún tiempo de la historia de la iglesia cristiana debería estar velando por el retorno del Mesías, es nuestro tiempo. ¿Sí? Aunque el enemigo está haciendo bastante estrago en las congregaciones cristianas, en la iglesia de Cristo en toda la tierra, donde está robando al pueblo creyente la fe de la esperanza que Dios prometió de que Él vendría, Cristo prometió de que Él vendría una vez más por su pueblo que le esperaba. Está robando esa fe y está siendo llenado ese vacío que está quedando en el corazón de los creyentes con toda clase de inventos y de treguas y de anhelos humanos. Pero no, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estemos velando y estemos orando, porque no sabemos la hora en que aparecerá el Hijo del Hombre. Amén, bendígalo. Por eso, con la expresión que leíamos la semana pasada, cuando Judas, medio hermano del Señor, creo que era el segundo o el tercer hijo de María, siendo Jesús el primero, creo Jacob siendo el segundo y Judas era el tercero posiblemente. Judas se convirtió en uno de los apóstoles después de que resucitó nuestro Señor Jesucristo, y escribe en su pequeña carta estas expresiones en el capítulo. Su libro es de un solo capítulo. Dice el versículo 3: me ha sido necesario escribiros, exhortándonos, regañándolos, es lo que está diciendo, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Que luchéis, que peleéis, que batalléis, porque la fe, si el enemigo tú le das oportunidad, te la roba. ¿Sí? Es el tesoro más glorioso que Dios ha puesto en el corazón de sus criaturas. Pero el enemigo es astuto y es muy capaz de robarle la fe a la persona, enseñándole cualquier otra cosa que tenga brillo por ahí. Dios nos habla de dos cosas en las Sagradas Escrituras, tanto en la ley como también en los salmos y también en las cartas por los profetas. Nos habla de dos tiempos. De los tiempos, del tiempo temprano y del tiempo tardío, o sea, de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Y en estos dos tiempos establece Dios todas las cosas para volver y establecer su reino en la tierra. Y muchos de los teólogos e intérpretes de las Escrituras nos afirman o nos dicen que el primer tiempo, la primera lluvia inició con Abraham el día que le apareció el Señor para pactar con él. Con Abraham el patriarca. Allí inicia la primera lluvia a la cual se refiere la Biblia constantemente. Y esta lluvia llevó a través de la historia al pueblo de Dios, iniciando con Abraham hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplieron 2000 años. En estos 2000 años Dios da final a la primera lluvia, teniendo el nacimiento de Jesucristo en primavera, cuando nacen las flores, dándonos a entender que la primera lluvia estaba a punto de terminarse. Y cuando nace nuestro Señor Jesucristo en los tiempos, nació Él y murió en la cruz del Calvario, dando final a la primera etapa o a la primera era o a la primera lluvia. Y después de su resurrección, 3 días más tarde, inicia la segunda era o la segunda etapa o el segundo tiempo, como le quieramos llamar, o el último siglo. ¿Sí? Cuando usted lo escucha en las Sagradas Escrituras. Y esta última etapa o esta última lluvia nos va a llevar al rapto de la iglesia, al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Si usted le mete un poquito de matemáticas, empieza a darse cuenta de que cuando Cristo resucitó, la edad que tenía, al tiempo de que retorne, y todo está establecido en espacios de 2000 años. De manera que la iglesia, no es que estemos poniendo fechas, pero la iglesia debe de estar velando y llorando, porque el retorno del Mesías está a las puertas. No se duermen los lagrueles como dicen por ahí. Ahora, todas las cosas que usted y yo hacemos, alguien dijo por ahí, no sé si son personas que estudian la ciencia, me imagino que sí. No se requiere mucho conocimiento para entenderlo, pero toda acción produce una reacción. Eso es natural, es lógico en este mundo físico.
toda cosa que tú haces produce una cosa en contra, bien, buena o mala. Empuja algo para atrás, viene una misma cantidad de fuerza similar a la que usaste, ¿sí? De manera que todo lo que usted hace tiene una reacción. Y como creyentes también nosotros, las decisiones que hacemos tienen un resultado. Cada decisión que usted y yo hacemos, principalmente la decisión que usted hizo cuando recibió a Cristo Jesús, hay un resultado a favor de esa decisión. Ahora, tenemos la autoridad, el derecho que Dios nos ha dado a los humanos de hacer decisiones, pero no tenemos la capacidad, ni la autoridad, ni el poder, ni el permiso de poder dar resultado a la decisión que hicimos. En pocas palabras, podemos controlar la decisión, pero no el resultado. Me estoy explicando. Usted hace una decisión con fin de un resultado. El resultado no tiene usted el control. Cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, hicimos una decisión. El resultado no lo controlamos nosotros, lo controla nuestro Dios, ¿sí? De manera que cada decisión que hacemos produce un resultado. Y ahora, como cristianos, de igual manera. Ejemplo, hay decisiones que hacemos en la vida y todas van produciendo resultados, dependiendo de algunas son más severas o quizás más impactantes a más largo tiempo. Otras son de plazo corto, de influencias pequeñas o livianas o de insignificantes, vamos a decirlo de esa manera. Ejemplo, cuando tú que andabas por allí atrás del noviando, atrás de la que ahora es tu esposa, hiciste esa decisión de ir y cortejarle y ahí con engaños y todo la conseguiste que fuera tu esposa, ¿sí? Le decías que eras el príncipe de sangre azul, y vaya tú a saber todo lo que le inventaste allí. Pero bueno, esa era tu decisión. La decisión de ella aceptarte también, ella tuvo que haber estudiado el asunto. Y déjenme decirles, si algunas jóvenes o jóvenes se encuentran aquí, señoritas, pongan bien atención en la decisión que hacen. Es una de las decisiones más largas en la vida humana, la decisión del matrimonio, ¿sí? De manera que pongan mucha atención a quién le dicen que sí para casarse. No lo hagan por emoción, no lo hagan por brillo, no lo hagan porque algo ¿verdad? Te deslumbró en el momento. Medítala bien, con mente fría, con corazón frío, porque esa persona con la cual te vas a casar, ese vamos a decir príncipe azul que viene a cortejearte, déjame decirte, con ese vas a vivir todo el resto de tus días. Estúdiale bien, mujer, estúdiale bien. Algunos de ustedes dicen, voltea a ver, si está su esposo aquí a su lado, sin que nadie se dé cuenta, voltea a ver, a mirarlo en este momento. Algunos de ustedes están pensando, no estoy segura si lo pensé bien. Pero ya esa decisión no tiene vuelta de hoja. ¿Estamos de acuerdo? Ya no tiene vuelta de hoja, no en el pueblo cristiano. De manera que, y tú varón, pues también, pues aunque, déjame decirte que, pues Dios te bendijo. Porque dice la escritura que el que encuentra esposa encuentra la benevolencia de Jehová, ¿verdad? Encuentra el bien, la benevolencia de Jehová. Amén. Amén. O sea que somos los más afortunados acá en la tierra. Encontraste a una mujer con la cual, ¿verdad? Pues estás apasionado, una princesa. Encontraste la princesa con la cual disfrutas tu vida. Encontraste la mujer que encontraste vamos a decir un restaurante, no, pero a una cocinera. Encontraste una mamá. Encontraste una doctora. Pues olvídate, es un paquete con muchísimos atributos los que encontraste en la esposa, ¿sí? Por eso dice el Señor, el que encuentra mujer encuentra el bien. Amén. No me voy a salir del tema, ¿qué le parece? Vamos a proseguir adelante. Ahora, estamos hablando de la apostasía. La apostasía, en algunos de los sinónimos, cuando usted encuentre por ahí, usted los estudia, los sinónimos, todos son muy apegados a la expresión. Algunas palabras no tienen esas libertades, pero la cuestión de la apostasía sí las tiene. Yo solamente escribí algunas 4. Por ejemplo, apostasía es deserción.
Y estas expresiones se usan en un ejército, cuando deserta un soldado del mismo ejército, y entonces ya lo consideran una persona cobarde, una persona que pues puso en peligro a todo el resto del ejército. La otra es una expresión que viene, que se traduce, o más bien un sinónimo, traición. Traición es una palabra que en todos los lenguajes es terrible. Es cuando alguien es parte de un ejército de igual manera y no solamente deserta de con ellos, sino que se convierte en el enemigo de ellos. Está como un espía infiltrado ahí para traicionar a los propios. Eso es lo que significa, o es en otras expresiones, la palabra apostasía. Otra expresión es renunciar, literalmente renunciar a aquella fe que practicaste o practicas, y la persona renuncia a ella porque ha encontrado otras cosas más interesantes, más atractivas. Y una de las últimas que yo escribí es blasfemia. Blasfemia es también apostatar de la fe, es hablar mal de las cosas divinas o santas, es reírse en burla de aquello que Dios ha provisto o de las cosas que Dios está haciendo. Y hay gente entre el pueblo creyente que se burla a veces de la lealtad, de la inocencia, de la pureza de algunos creyentes, porque ahora ellos son capaces, son maestros, y en forma de blasfema se burlan de aquel hermanito o hermana que dice en una forma sincera lo que él o ella sienten por el Señor. Esto es apostasía. De manera que la apostasía no es materia, es una práctica que está afectando a la iglesia mucho más de lo que nosotros creemos. Entre más lo estudio, más me entero yo de realmente cuánto está afectando al pueblo cristiano. La razón que nosotros no nos enteramos muy a menudo es porque nosotros nos comparamos con las personas que nos rodean. Nos comparamos con los siguientes cristianos de al lado, con los del vecino, con los hermanos que tienen ministerio, y nos estamos comparando entre nosotros, y luego nos comparamos con otras iglesias y hacemos comparación, y resulta que todas las iglesias y los cristianos hemos recibido muy similares enseñanzas y estamos en el mismo barco, pero no nos comparamos con lo que es importante, con la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está claramente delineado o detallado cómo es que es el modelo a seguir. No se compare con el pastor Martínez, no se compare con el hermano Ramírez que estuvo cantando. Compárese con los profetas de Dios, con los apóstoles de Dios, con el Pablo que dice: imiten a mí como yo imito a Cristo. Comparémonos con aquellos que iniciaron este mensaje, llevar este mensaje por toda la tierra. Porque entonces entenderemos un poquito más si es que usted y yo estamos apostatando en algunas áreas. Pero si nuestra comparación es con los que nos rodean, pero si todos los que nos rodean estamos siendo afectados por esta práctica o este mover llamado apostasía. Ahora, veamos lo que dijo el pueblo, más bien en este caso Josué, y es solamente de paso. Josué capítulo 24 versículo 15. El pueblo había tenido unas experiencias hermosas en el desierto, ahora ya han poseído la tierra y se encuentran muchos apartándose de la fe. Y Josué, como anciano ya a los cerca de 110 años por ahí, cerca de su muerte, llama a los 70 del concilio, los 70 ancianos que Dios había establecido para que fueran líderes en Israel, los llama para que vengan delante de él, les va a dar las últimas palabras de recomendación. Y les dice así: después de un gran sermón y una grande conversación ahí con ellos, llega al final donde los cierra con esto: y si mal os parece servir a Jehová, escoger hoy a quien sirváis. Escojan a quien quieren servir. Y esta palabra sigue vigente hasta nuestros momentos. Usted y yo debemos de constantemente estar escogiendo, eligiendo a quién queremos servir. ¿Al Dios de los cielos o a los sistemas o a los dioses de la tierra? Entonces es una decisión que es de vida o muerte, y no solamente temporal, es de vida o muerte eterna. Eso es algo mucho más preocupante de lo que a veces uno se imagina o el valor que uno le pone. Dice: escoger hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa. Le hace una decisión: vamos a servir a Jehová, vamos a servir al Señor.
Y esa es una de las decisiones que todo creyente debe de hacer. No debe de venir a la iglesia solamente para pasar un buen tiempo o para apaciguar un poco su conciencia. No, viene a la iglesia a ofrecerle sacrificio a Dios. Amén. Estamos aquí por esa razón. Apostasía es caminar unos 180 grados contrarios a los que Dios ha trazado. 180 grados es apostasía, es apostatar en algunas áreas de nuestra fe. Primero vamos afectando algunas y después otras, y así hasta que somos contaminados en nuestra forma completa. A 180 grados quiere decir que Dios nos traza un camino hacia adelante y nosotros damos la vuelta y vamos en reversa. No en reversa, sino más damos totalmente la vuelta. Ahora, vamos a ver qué es lo que Cristo dice como es nuestra naturaleza. Mateos capítulo 5 versículo 13. Le invito a que vaya conmigo o que lo mire ahí en la pantalla. Es lo que dice Jesús de nuestra naturaleza. Mateos capítulo 5 verso 13. Ahora como creyentes dice así: vosotros sois la sal de la tierra. El canto que iniciaban nuestros hermanos, uno de los cánticos dice, también hablaba de esto. Somos sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Ponga atención, Cristo no está diciendo que vamos a ser la sal de la tierra. ¿Somos qué? Somos la sal de la tierra. Y se ha predicado mucho y lo seguiremos predicando de estas palabras de Jesucristo. La sal es el material, ¿verdad?, desde los tiempos antiguos que servía para poder preservar los alimentos, principalmente porque no existía la refrigeración en aquellos tiempos. Entonces se echaba sal a los alimentos y podían preservarlos en varios días. Ahora, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo: ustedes son los que van a preservar al mundo. Hace unos 10 años por ahí me pregunta un licenciado por allá de la tierra de Guadalajara, estaba por acá por esta región, y me dice: pastor, ustedes que estudian la Biblia y que están más informados de lo que Dios dice, ¿cuál es la razón por la cual hay tantos criminales y se han levantado tantos crímenes y criminales y sectas y no sectas, estos grupos de drogas allá en México? ¿Cómo se les llama? Los carteles de una forma y otra, y cometen crímenes terribles de lo que está aconteciendo en México. ¿Cuál usted cree que es el problema? ¿Los gobiernos o qué? ¿Cómo ve? Digan, no. No culpen nunca a aquellos que no tienen la capacidad, la autoridad de hacer lo que Dios estableció desde el principio. La culpa de que un pueblo se corrompa, de que actúe de la forma que actúa, es la iglesia, para bien o para mal. Y si la iglesia pierde su sazón, el mundo se corrompe. Y el problema de México, el problema de Centroamérica, el problema de Sudamérica, el problema de Norteamérica, de Asia, de Europa, de todos nuestros países y todos los continentes que existen, el problema del comportamiento de la gente no es el problema de los líderes políticos. El problema es de los líderes espirituales. Si la iglesia pierde su sabor, dice nuestro Señor Jesucristo, la sal de la tierra, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, pierde su fuerza. No está diciendo que deja de ser sal, lo que está diciendo es que deja de ser útil. Dice, pierde su fuerza, no sirve para nada. No sirve para nada. No está haciendo absolutamente nada a favor de la humanidad. Antes, todo lo contrario. La humanidad, pensando de que puede conservarse, se está corrompiendo y la sal no está preservándole. Y eso es lo que está aconteciendo en nuestros tiempos. Los cristianos, y hay iglesias que tienen nombre de iglesias, pero no están haciendo absolutamente nada para preservar el ambiente o la gente que se encuentra en su propia congregación. Es increíble que ya en las iglesias, iglesias muy conocidas, ya sus ministros son hombres homosexuales, y con el permiso del concilio y de la organización, son gente que la Biblia declara claramente que tales personas no podrán ver el reino de Dios. El que seamos políticos y el que queramos quedar bien en forma demócrata con el resto de la humanidad, o que nadie se enoje o se sienta mal, no cambia la situación. Toda la gente puede estar en esa posición, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios no cambia ni ayer, ni hoy, ni va a cambiar nunca. De nada aprovecha que la gente quiera parecer como que es gente muy buena. Somos muy buenos. ¿Qué tan buenos somos? Somos mejores que Dios.
Pero este reino no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Y es el que tiene la primera y última palabra, ¿sí? De manera que la situación es tan crítica porque la iglesia no está haciendo el preservativo para que los pueblos, las masas puedan vivir una vida moral. Se está desintegrando. Ayer íbamos caminando con mi familia y encontramos, iban dos muchachos altos por allá de una edad de los 20 años, grandes, parecían basquetbolistas, de esos que juegan basquetbol. Entonces volteo por un lado y me le quedo mirando yo, y llevamos una purse, una bolsa de mujer, y me es que iba tomado de la mano con otro, y yo me clavé en la bolsa. Dice, pues esta bolsa, pues no, Y luego entonces me dice mi hija así, ¿de qué se quedó mirando? Pues este hombre con esa bolsa, ¿qué? Ay, Deri, ese es uno de estas personas. Ya me explicó ella. Yo no soy muy bueno para eso, no soy muy capacitado en este asunto, porque no ando en ese ambiente allá afuera. Pero déjeme decirle, el sistema se está corrompiendo. El mundo está apostatando de la fe. Y esto solamente es una indicación más, y una de las más cercanas, de que Cristo está a las puertas. Y los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, ya es tiempo que deje de jugar a las iglesitas como común se dice por ahí, y que se agarre bien, porque esta barca está siendo azotada por los vientos huracanados. Pero si tú no te sueltas de esa barca, vas a llegar al otro lado. Ni los demonios gadarenos te van a impedir el viaje, porque Cristo va contigo. Y si Cristo va contigo, vas a llegar al otro lado, ¿sí? Aunque pase lo que le pasó a Pedro, que ella se ahogaba. Pero déjame decirte, no nos soltemos. La situación es bastante crítica. Y no quiero yo que dice, ya no quiero ir a la iglesia allí, pastor, porque usted solamente está hablando de estas cosas. A mí me da una recomendación y una exhortación el Señor, que el que enseñe la ley de Dios en forma pequeña o liviana, también así será llamado al reino de los cielos. Pero el que la hable conforme a las escrituras, también será grande en el reino de los cielos. Y yo no quiero ser culpable de no hablar estas cosas por quedar bien con la congregación o con la gente que nos sintoniza. Yo voy a decir la verdad, al fin que como quiera no me quieren. Pero yo no quiero ser aprobado por ustedes, con todo el respeto que me merecen. Yo quiero ser aprobado por Dios. Amén, por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Hay gente mucho más capaz y más competente para hacerte sentir bien en otros lugares. Los hay por todos lados, ofreciendo mil y una cosa. Pero la gente siguen siendo los mismos, como decía un hombre, actuando como los mismos diablos. Y esa no es la forma. El hermano Emilio compartía el otro día que estaba saliendo del restaurante por allí, y estaba un ministro conocido, según parece que lo conocía él. Disculpe, salió y lo miró que estaba ahí muy cruzado, muy con su mano en la cintura, o no sé cómo estaría, muy relajado. Acaba de salir del restaurante y con un cigarro en la boca y mirando hacia el cielo. Seguro estaba diciendo, Señor, te estoy glorificando con este cigarro. No sé lo que estaría diciendo. Y luego entonces dice, muy contento, muy libre. Dice, pastor, pero la Biblia no dice que el que fume se va a ir al infierno. Pues no dice que la Biblia que el que fume se vaya al infierno, pero ya huele como si viniera de él, ¿verdad? Es otra palabra, es otro asunto. Déjeme decirle que, como el hermano lo compartía, es importante de que usted cuide el templo de Dios. Y ahí claramente dice en la cajetilla, este producto es nocivo para la salud. Se ha encontrado que las personas que lo ingieren, lo toman, están propuestas al cáncer. Y el Señor nos dice, no tentarás al Señor Jehová tu Dios. ¿Ok? La persona hemos adquirido este conocimiento por las Sagradas Escrituras para no hacer estas cosas, iglesia. Lo importante es que tú y yo lleguemos al cielo. Lo vuelvo a repetir. Lo más importante de tu existencia en esta edición que hiciste es llegar al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, bendígalo. Otro versículo que el Señor nos da, Mateo 5:14, dice, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. La luz del mundo. Y otra vez vuelvo a repetirlo y vuelvo otra vez a recordarles, no dice que vamos a ser la luz del mundo, dice que somos ya la luz del mundo. Y si nuestro testimonio no manifiesta otra cosa, pues entonces estamos perdiendo el tiempo y solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos de ser la luz del mundo. Así lo dice Cristo, y Cristo no puede mentir.
Voltea a tu hermano que está a tu lado y dile así: el Señor dice que tú eres la luz del mundo. Ok, tú eres. Ahora medita las palabras que te dijo tu hermano, tu hermana que está a tu lado. ¿Qué tanta luz seré yo? ¿Seré como un cerillo, una vela o una antorcha? ¿O como los fuegos que se encienden allá en California? ¿Qué tanta luz soy yo? Ay, pastores, son muy destructivos. Bueno, sí, es cierto. Se me pasó la mano. Déjame decirte, pero el Señor dice que somos la luz del mundo. Y eso lo debes de abrazar. No lo dijo un profeta, no lo dijo un hombre, lo dijo Cristo, el creador del universo. Eres la luz del mundo. No permitas que tu testimonio se vaya a la tierra vacío. No permitas que la gente hable mal de ti en verdad. Por favor, ya tienes mucho conocimiento. Tienes tanta Biblia como para ser un conocedor más que un profeta de los de antaño. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento de todos los profetas. Ellos nomás tenían el de ellos mismos, pero tú tienes el conocimiento que Dios ha dado a todos los profetas, que le dio a Moisés, que le dio a Pablo, que le dio a Pedro, etcétera, etcétera. O sea que tienes un conocimiento, una información tan gigantesca para que no actuemos de una forma negativa. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Y Cristo recomienda: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ayer estaba hablando con 3 jóvenes. Andaba haciendo un trabajito ahí en mi casa que yo no me animé a hacer. Y ellos están jóvenes, subirse allá arriba está tan alto como esto. Y cuando ya estaban allí tomando una quebrada, porque estaba muy caliente, tomando un descanso, les empecé a hablar del Señor. Y me empezaron a preguntar: bueno, y cuando llegue uno al cielo, ¿cómo va a ser uno? Bueno, si es que llegas, le dije primero. Pero te voy a explicar. Y entonces eran 2 jóvenes, 2 varones y una mujer. Y empecé a hablarles del Señor. Y luego entonces uno ya se sentía medio compungido por la palabra. Y dice: pues yo sí creo que voy a llegar al cielo. Y luego digo: excelente, excelente. Esa debe ser la posición de todos los seres humanos en la tierra, querer llegar al cielo. Pero tristemente te quiero decir algo, que así lo piensa la mayoría de la gente acá en la tierra. El 90% piensa que va a llegar al cielo, pero los únicos que van a llegar al cielo son aquellos que sigan a Cristo, que recibieron a Cristo y que lo sigan. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, seguirlo. Congrégate en una iglesia donde se te hable del evangelio. Y empecé a hablarles allí. Hoy en la mañana le mandé el texto a uno de ellos para que nos visiten en cualquier momento. Les dije que cuando tuvieran la oportunidad de hacerlo, lo hicieran. Pero no se trata solamente de decir yo voy al cielo. Cristo Jesús, siempre que alguna persona tenía algún contacto con él, siempre le decía: síganme. Y si tú estás en esta congregación, en este día, en esta iglesia, en este servicio, déjame decirte: lo más importante de tu vida aquí en la tierra no es tu buen trabajo, tu buena profesión y tus buenos sueños y tus visiones y tus goals que tengas por ahí. Lo más importante en esta tierra es que tú sigas a Cristo. Dáselo a nuestro Dios si lo sientes. Puedes hacer muy buen dinero, puedes tener muy buena profesión, puedes tener la mejor casa de la vecindad, pero déjame decirte que eso de nada te sirve si no sigues a Cristo. Aquí lo importante es seguir al Maestro. Como les dijo Jesucristo a aquellos hombres cuando iban a tener la fiesta de la Pascua, dice: mira, va a salir por el camino un hombre que lleva un cántaro con agua. Ustedes cuando lo vean, síganlo. Era un tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar por buen camino. Ahora, ya para terminar, porque hay unas cosas que vamos a hacer, déjeme decirle algunas de las manifestaciones de apostasía que la iglesia está practicando y no se da cuenta. Y esperemos que esto lo estén practicando otras iglesias allá, porque aunque algunos de ellos son nuestros hermanos y los amamos como debemos de amarlos, pero déjeme decirle que lo más preocupante es nuestra propia familia. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos que se preocupen allá por ellos mismos y nosotros para acá por nosotros. Oramos por ellos y que ellos oren por nosotros si es que tienen el tiempo. Pero en Gálatas capítulo 5 versículo 16, Pablo habla de las manifestaciones de apostasía. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tócale a alguien allí, dile: el Señor te recomienda que andes en el Espíritu. ¿Qué horas son? Todavía es muy temprano, porque tenemos ahora los graduados y los vamos a celebrar y felicitarlos, pero todo es temprano. Dígales que tomen asiento por ahí donde se encuentren, hermanos, que no se preocupen. Como quiera, no nos vamos a olvidar de ellos. Digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne se opone contra el Espíritu. Hay un pleito entre ellos. El Espíritu es el que nació de nuevo cuando recibió a Cristo como su Señor y Salvador, y el del Espíritu es contra la carne. Hay una guerra, una batalla. ¿Por quién? Por el alma, los pensamientos, el que hace las decisiones.
por el que te está haciendo pensar en este momento, si es que todavía estás despierto. Ay, van a decir la gente, así se pasará en la iglesia. Cristo viene, alguien se dormirá. No, hombre, es una expresión solamente para, ¿verdad?, motivar al pueblo. ¿Están aquí todavía? Muy bien. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. La ley que Dios dio a Moisés allá en el monte Sinaí, en el monte Oreb, era para poder controlar los apetitos de la carne. Pero cuando viene Cristo, nos da una ley superior a la de Moisés. Y esta ley superior es para que el espíritu que nace de nuevo controle la ley de los apetitos de la carne. Aquella era para solamente los apetitos de la carne, pero ahora es para controlar no solamente los apetitos, sino aún la misma ley. De manera que la ley antigua no tiene fuerza en contra nuestra, ni la ley de Moisés, ni tampoco los apetitos de la carne, porque ahora hemos recibido la ley de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que nos ha puesto allá en los cielos, en lugares celestiales. Nos ha puesto sobre toda la creación, sobre todo lo físico, todo lo legal. En Gálatas capítulo 5, 19 sigue la palabra de nuestro Dios. Ahí empieza a aclararnos cada uno de las manifestaciones de apostasía de los creyentes que a veces se enredan en ellos. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterar es poner algo sobre algo que ya existe. Adulterar es cuando un hombre o una mujer, un matrimonio, uno de los cónyuges va y tiene relación con otra persona, hombre o mujer, dependiendo de quién se fue. Esto es adulterio, es poner algo sobre lo que ya existe. O es también adulterio, es cuando una persona sirve al Dios vivo y luego va tras otros dioses, sean dioses visibles ante la vista del ser humano, construidos por ellos, o sean cosas invisibles, cosas como la ambición por el dinero, por las cosas y los placeres, etcétera. Es otro dios el que se levantó. Dice adulterio, fornicación, no voy a hablar de cada uno de ellos, e inmundicia, que tiene que ver con los vicios, lascivia, que tiene que ver con la lujuria, idolatría, que es muy literal a lo que estábamos hablando, adoración a otras imágenes o ídolos, hechicería, que tiene que ver con drogadicción, tiene que ver con toda esta clase de adivinación y agoreros y artelijos y todas estas cosas. Hechicería, enemistades. ¿No está pleito con alguien? Muy bien. Enemistades, ¿dónde me quedé? Tantos que hay ahí. Enemistades, pleitos, celos. Nadie cela a su esposa, ¿verdad? Aquí en la iglesia Cristo viene, su esposa es una hija de Dios, y como hija de Dios debe temer a Dios. Si no le teme a Dios, estás ya frito, como dicen. Pues se puede ir con cualquier otro más simpático que tú, y para encontrar otro más simpático que tú, nomás tiene que voltear por otro lado. Celos, no. Porque usted y yo tenemos la confianza de que Dios es nuestro Señor, es nuestro Salvador. ¿Para qué vamos a tener estas situaciones? Yo hace muchas décadas atrás le dije a mi esposa, lo bueno en nuestro matrimonio, cuando todavía estábamos más jóvenes, dice, es que no tenemos por qué preocuparnos, porque amamos y tememos a Dios. Y antes de fallarte a ti, tendría que pensarlo, porque le fallaría a mi Dios. ¿Sí? Es algo tan simple. Si tenemos la confianza en nuestro Dios, y nuestro Dios es nuestro temor, Él es nuestra sabiduría, estamos de acuerdo. Así que ¿por qué nos vamos a preocupar? Pero cada quien tenemos que ser precavidos en no causar ciertas manifestaciones de que podamos crear curiosidad o temor o angustia en el cónyuge, porque somos uno. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Me quedé ¿dónde? En celos, en iras, en contiendas, en disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pueden entrar al reino de Dios, estar en el reino de Dios, pero no lo van a heredar. Dale una ofrenda de palma a nuestro Dios si lo sientes en tu corazón. Cualquier persona, pastor, pero yo estas prácticas que dice allí, algunas de ellas las practico porque es mi cultura y así no me lo enseñaron. En mi tierra así lo practica la iglesia donde yo vengo. Déjame decirte algo: en la iglesia de Cristo no existe
la cultura sudamericana, centroamericana, norteamericana, asiática, europea, australiana, yo no sé cuántas, africana. En el pueblo de Dios, en el reino de Dios, existe una sola cultura. Ninguna de las otras culturas está sobre la cultura divina de Dios, del reino celestial. Es una cultura, toda persona, eso es lo lindo de este asunto, de este reino de Dios, que si usted acepta a Cristo como Señor y lee este sagrado libro, usted que nació en América o en Sudamérica o Centroamérica o el Caribe, usted piensa igual que el que nació en Europa o en África. ¿Por qué piensa igual? Porque son enseñados por el mismo Espíritu. Y la misma palabra y recomendaciones que usted está recibiendo acá, la están recibiendo ellos allá. Y las culturas antiguas a las cuales pertenecíamos quedan atrás. Es cosa del olvido, es del pasado. Ahora tenemos una sola cultura y esa es celestial. Y tenemos un solo rey y ese es Cristo. Y un solo hogar se llama cielo. Y nosotros vamos a Él por la gracia del Maestro. Amén. De manera que no vayamos a usar ciertas artimañas o excusas baratas que no tienen peso en las Sagradas Escrituras. Por eso, una persona que sirve a Dios aquí es igual que lo sirve en cualquier parte de la tierra. Y alguna de esas cosas no debe ser envidioso, no debe ser homicida, no debe ser borracho, no debe andar en orgías. Ninguna de estas cosas por las cuales Dios dice, ya los he amonestado antes, que los que practican tales cosas no lo van a heredar. Están en el reino, pero no lo van a heredar. ¿Por qué? Porque practican estas cosas. Ya termino. Romanos capítulo 12, versículo 1. Traducción Dios habla hoy. Por tanto, hermanos míos, qué lindo es cuando Pablo nos hablaba de esa manera, para merecer el título de ser hermanos de Pablo, del gran profeta de Dios, del gran apóstol, del doctor de la ley, del doctor que decía de los gentiles. ¿Cuánto le hubiera gustado andar con Pablo? ¿A cuánto le hubiera gustado andar con Pablo? Levante su mano. Bueno, como unas, ¿cuántos diré? Primeramente eran varios, después empezaron a bajar las manos. Y ¿quién nos irá a decir luego? ¿Sabe que si hubiéramos andado en los tiempos de Pablo, hubiéramos andado con él? Marcos en una ocasión por ahí se sintió que estaba la batalla muy fuerte y la lucha muy fuerte. Y dice Marcos, un joven, y le dice a Bernabé, su tío: ¿sabes qué, tío? Que yo me regreso para Jerusalén, esto está muy duro, está muy difícil. Donde quiera que vamos nos apedrean, nos meten en la cárcel, no tenemos comida. Y Pablo dice pues que debemos de glorificar al Señor. Estamos en la cárcel y estamos ahí con los golpes de los azotes y todo, y luego quiere que nos pongamos a cantar. Imagínense que así tratáramos a los miembros en la iglesia. Le llegáramos y nos dieran una gran con un azote, y luego que nos dice: ahora canta, y canta con gozo, con alegría, con una sonrisa en los labios. Está difícil. Gracias a nuestro Dios que estamos en este tiempo ya para ver el retorno de Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Dios? Por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes, traducción Dios habla hoy, ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, como un sacrificio vivo. O sea que cada día que amanece tú te debes de preparar para ofrecerte a Cristo. Cuando vienes a la casa de Dios, no vienes nomás a pasar el tiempo o estar viendo qué está aconteciendo en el teléfono. Vamos a poner una ley aquí en la iglesia. Cristo viene que a todo el que saque el teléfono en el momento del servicio se lo vamos a quitar. Y le va a decir: quítemelo si puede, pastor. Pues es que no voy yo solo, voy a llevar unos de los mejores acá, de los más grandes, de los más fuertes. Los vamos a quitar y los vamos a vender en una oferta acá. Al final del servicio, hermanos, aquí hay un iPhone. ¿Qué número es? Un X. ¿Quién da 50? ¿Quién da 100? Ahí sí me está agarrando algo. Oye lo que está diciendo el pastor que va a estar en la iglesia Cristo. Viene: hombre, por favor, lo que estoy tratando de decirles es que no lo haga. Deje su teléfono allí en su carro, apáguelo, y al menos que lo use para ver la Biblia. Ya no puede ver la Biblia en letra, o no tiene el dinero para comprar. No, si tiene para comprar un iPhone de que le costó 1,000, de seguro que tiene para una Biblia. Acá me estoy contradiciendo yo solo acá. Iglesia, debemos de pensar con cordura. Cristo está a las puertas. Actuemos como lo que somos, hijos de luz. ¿Estamos de acuerdo? Ya termino porque ya los hermanos me están haciendo señas. Dice: no vivan ya según el criterio del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de ¿qué? De pensar, si es que todavía piensan.
para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, perfecta, agradable. Te damos gracias, Señor. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, Iglesia de Jesucristo. Y dejo el lugar a mi hermano Miguel en este momento. Recuerden, la venida del Señor está a las puertas. Y no se los digo solamente para que usted salga motivado, y lo hubiera de hacer, pero es una verdad. Todas las señales que están a nuestro alrededor marcan que Cristo está a las puertas. Ya casi siento que el Señor se levanta de su trono por la expresión del Padre, y que le diga: hijo, ve por tu novia, antes de que se te vaya a descarriar más. No lo va a decir así. El Señor no habla como nosotros. El Señor es sabio, prudente. No hay otro como nuestro Dios. Amén. Y le podemos decir papá. Bendiga a nuestro Dios con una ofrenda de palmas. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.